Estamos en pleno verano y la Dirección General de Salud Pública tiene establecido un sistema de vigilancia epidemiológica del impacto de las altas temperaturas sobre la salud de la población. También con el aviso a los centros y a los ayuntamientos afectados de esa previsión de situaciones de alerta. Vamos a hablar con Airán Acosta, que es enfermero coordinador del Servicio de Urgencias Canario. ¿Qué tal? Muy buenos días, Airán. Buenos días. Bueno, y aquí, lo hablábamos ahora, siempre insistimos en los mismos consejos, pero nos despistamos un poquito cuando llega el verano, sobre todo si somos población vulnerable, ¿no? Sí, llama la atención porque todos los años repetimos los mismos consejos y todos los años vuelven a ocurrir incidentes similares en esta época. Que además aumentan en verano. ¿Qué tipo de incidentes son los que se encuentran? Inicialmente todos aquellos que van directamente relacionados con la alta temperatura. Por eso se emiten los avisos para que la población pueda tomar las medidas preventivas para evitar todas las consecuencias que puede traer. Entre los más habituales, siempre las lipotimias, pues las bajadas de tensión, las insolaciones y es verdad que, por suerte, a día de hoy, en muchos menores casos, los golpes de calor. Vale, van bajando. ¿Qué son los golpes de calor? ¿Cómo hay que actuar? Mira, yo este tema siempre me gusta abordarlo de la manera más simple posible para que la gente lo pueda llegar a entender y tome las medidas preventivas oportunas. Al final, un golpe de calor es cuando al cuerpo le gusta moverse siempre en un rango donde se sienta cómodo, donde funcione bien y siempre va a intentar trabajar para mantenerse en ese rango. Si nosotros no somos capaces de ayudarlo un poco, y puntualizo, estoy en un sitio con una temperatura muy alta durante mucho tiempo y no tomo las medidas preventivas, el cuerpo va a llegar a un momento en el que no pueda soportar esa temperatura y lo que se llama la termorregulación, que es la capacidad que tiene el cuerpo para manejar esos cambios de temperatura, va a dejar de funcionar. Y si eso pasa, tenemos un problema, y en ese caso es un problema grave y serio, porque puede ocasionar incluso la muerte. La temperatura va a aumentar tanto que las funciones vitales del cuerpo van a fallar. ¿Qué hacemos ahí? Lo ideal es no llegar ahí. Pero, para evitarlo hay que hacer ciertas cosas, y si llegamos... Hay dos ramas por las que se puede llegar. La rama lenta, que es la exposición prolongada al calor, que vamos a pasar probablemente por la fase previa, que sería, entre comillas, la insolación, que de entrada, antes de llegar a ese punto, yo me voy a encontrar mal. Voy a tener un malestar general, voy a tener mareos. En la primera fase voy a estar muy sudoroso, voy a notar un aumento de la temperatura que va a ser progresivo, con lo cual voy a tener parámetros que me van a indicar que me tengo que retirar. Vale. Si yo no hago caso a esos parámetros y mantengo lo que me está ocasionando el malestar, voy a poder llegar al golpe de calor. Y ahí sí que tenemos una emergencia sanitaria seria. Ahí, en ese caso, si se diera, lo que hay que hacer es llamar al 112, donde un coordinador sanitario de Servicio de Urgencias Canario va a evaluar la situación, va a enviar los recursos necesarios y va a dar las indicaciones hasta que los recursos puedan acudir. Pero lo primero es retirarse del lugar donde nos estamos exponiendo a la alta temperatura. Siempre. Ahí el primer paso es retirar del ambiente que está generando el problema, buscar sombra, un lugar más fresco. Si la persona no ha perdido la conciencia y tiene todavía la posibilidad de tragar, ir dándole pequeños sorbos de agua, no darle de entrada mucha cantidad de líquido, sino poco a poco, de forma paulatina. Y en caso de duda, que la persona se encuentre mal, acudir a un servicio de urgencias o llamar al 112, donde les van a indicar, van a valorar la situación y les van a indicar la mejor manera de actuar, o bien quedarse para esperar un recurso sanitario que lo atienda en el lugar, o, si la condición no es grave, que lo puedan derivar al servicio de urgencias más cercano. Aquí siempre nos fijamos también en una parte de la población que es más vulnerable, ¿no? Los extremos siempre van a ser más vulnerables casi en todas las patologías, tanto los niños como los adultos mayores. Entonces, sobre todo los adultos mayores, porque los niños sí es verdad que como que tendemos más a arroparlos, y voy a hacer un inciso, voy a salvar muchas infancias en este momento. El corte de digestión no existe, no hay un tiempo que haya que preservar para poder bañarte después de comer. Lo que sí hay que hacer, independientemente hayas comido o no, es ir entrando al agua de forma paulatina, como hablábamos, poco a poco. Vale, poquito a poco. Y las personas mayores sí que tienen el problema de que además tienen patologías previas, toman medicación de forma crónica y esa medicación también puede interactuar en la manera en la que el cuerpo regula la temperatura. Entonces ya le estamos poniendo también otro problema más a esa regulación que puede generar el cuerpo para mantener en ese rango que hablábamos antes, donde el cuerpo funciona bien. ¿Y qué hacemos para dormir bien? Porque eso sí que se sufre mucho con el calor, ¿no? Sí, ahí, hombre, la posibilidad pasa por instalar un sistema de climatización en casa. Si no tenemos esa opción y nos lo permite el entorno en el que estamos, mantener la casa lo más fresca
durante el día para que por la noche tenga una temperatura óptima para conciliar el sueño, y si no, incluso mantener alguna ventana abierta durante la noche para permitir que la casa se ventile. Durante el día, a la hora de salir, evitar las horas centrales donde hay más calor y, por favor, evitar hacer deportes en esas horas. Es muy importante porque tenemos la sensación de que nunca nos va a pasar nada hasta que nos ponemos a prueba y al final nos pasa. Claro. Pues Airán, se nos ha ido el tiempo. Esas recomendaciones las hacemos todo el verano, pero insistimos mucho, y además que vengan de un profesional, porque al final siempre se dan incidentes y vemos a la gente corriendo a las 2 de la tarde y al sol. Muchísimas gracias por estar aquí. A ustedes. Buenos días.